Bienvenido al primer Congreso Internacional de Investigación Jurídica Empresarial. Será presentado por el Dr. Diego Piraván y el Dr. Brian Rodríguez, especialistas en Derecho Laboral. Los temas a tratar son regímenes especiales laborales en el sector público y acoso sexual laboral. Será este 14 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en la Universidad Militar Nueva Granada, kilómetro 2, vía Cajicá, Zipaquirá. ¿Cómo llegar? Después de la entrada principal te diriges hacia las banderas. Una vez ubicado en las banderas a mano derecha, encontrarás el edificio de carnetización. Una vez allí, te dirigirás a Laboratorios Fase 2. En el edificio siguiente, denominado Aulas 2 o Edificio E, encontrarás el aula Scale Up 205. Allí será nuestro congreso. No te lo pierdas. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. A veces no es cuestión de saber mucho. El mundo necesita profesionales, pero más que profesionales, gente apasionada. Detrás de cada profesión hay derechos, historias y realidades. Hoy exploraremos dos grandes temas que afectan el mundo del empleo en Colombia: los regímenes especiales laborales y el acoso sexual en el trabajo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Trabajo. Soy el doctor Diego Piraván. Junto con el doctor Brian Rodríguez les daremos una mirada experta y humana a estas dos caras del derecho laboral. En Colombia, no todos los trabajadores están regidos por las mismas normas. Existen los llamados regímenes especiales laborales, un conjunto de leyes que reconocen las particularidades de ciertos oficios. Son sistemas jurídicos que regulan de manera particular la relación laboral en ciertos sectores o actividades. Debido a las características propias de esas labores, que no se ajustan al régimen general contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, su objetivo es garantizar derechos laborales específicos y adaptados a los contextos particulares de dichos sectores.
Algunos de estos regímenes son empleados públicos, magisterio, fuerzas públicas, sector salud, judicial, servicio doméstico, entre otros. Se dividen según el sector, ya sea público o sector privado, la naturaleza del trabajo y las coberturas especiales como pensiones o estabilidad laboral. Estas se dividen por sector público, funcionarios del Estado, fuerzas públicas, judiciales, docentes públicos, y en el sector privado encontramos el servicio doméstico, agrícola, minero y portuario. Por la naturaleza del trabajo encontramos los de alto riesgo, tales como las Fuerzas Armadas, la minería y la salud. La formación especializada podemos apreciar la docencia, la justicia, y en el trabajo no estandarizado encontramos principalmente el rural, el doméstico y el temporal. ¿Saben los ciudadanos que existen los regímenes? Averigüémoslo. El doctor Brian Rodríguez nos contará todos los detalles. ¿Sabe usted que existen regímenes laborales distintos? No sé. Sí, sí lo sé. ¿Conoce usted algún ejemplo de un régimen especial laboral? Bueno, pues tengo entendido, no sé, pero dicen que es de cargos públicos. Me imagino que un régimen especial podría ser un consulado. Sí, la alcaldía podría ser otro régimen especial, cargos, sí, de ese tipo. Sé que existen los regímenes laborales como los derechos de los trabajadores y todo eso, pero que existen varios tipos, no. El de los maestros. ¿Cree usted que todos los trabajadores en Colombia tienen los mismos derechos laborales sin excepción? Sí, sí. Lo único que cambiaría es la responsabilidad, ¿cierto? Porque pues los derechos son el derecho al salario, el derecho a la seguridad social y entre otras, ¿cierto? No. No. ¿Sabe usted que algunos regímenes especiales tienen jornadas de trabajo distintas al régimen general? Sí. ¿Cree usted No sé. que todos los empleados públicos en Colombia se rigen por las mismas normas laborales? No, porque yo creo que existen estatutos que según el cargo le dan pues ciertas normas como tal, ¿cierto? Sin embargo, sí existen sanciones que pueden aplicar a esas diferentes normas que ellos tienen. Debería ser. ¿Está usted informado sobre si los funcionarios públicos tienen beneficios laborales distintos? No. No sé. ¿Considera usted que los regímenes especiales laborales afectan los derechos de los trabajadores? No. Sí. No. Es más, deberían todos los trabajadores tener un régimen especial, laboral especial. ¿Le gustaría conocer más sobre los diferentes regímenes laborales existentes en el país? Sí. Seis de cada 10 personas entrevistadas no logra identificar los regímenes especiales laborales. El 30% los ha escuchado, pero no los conoce correctamente, y solo el 10% sí conoce los regímenes especiales laborales. Frente al régimen general, esos trabajadores tienen más estabilidad y beneficios específicos, pero también más responsabilidades y compromisos institucionales. Estos regímenes aportan condiciones dignas y adaptadas. No es lo mismo enseñar en una escuela que patrullar una zona peligrosa. Estas leyes protegen y reconocen ese esfuerzo. Es por esto que cuentan con sus propias características y beneficios. Por ejemplo, mayor estabilidad laboral, remuneración y bonificaciones adicionales, pensión anticipada o condiciones más favorables, servicios complementarios como salud, vivienda o recreación, y protección contra despidos arbitrarios. ¿Qué tienen de especial? Estabilidad, escalafones, primas, bonificaciones, regímenes pensionales únicos y reconocimiento social. Son estructuras pensadas para que el trabajador no solo subsista, sino que crezca con respaldo legal. Pero además se caracterizan por normas especiales fuera del Código Sustantivo del Trabajo, regulación por leyes, decretos, estatutos o convenios, régimen disciplinario y salarial, condiciones diferentes de jornada, licencias, estabilidad, inclusión en el régimen pensional y de salud especiales y aplicación de carreras administrativas en muchos casos.
Bienvenidos al Show de la Ley, edición laboral. Buenas noches, Colombia. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, donde desempolvamos las leyes y las acercamos a su día a día. ¿Se han preguntado alguna vez por qué algunos profesionales tienen reglas diferentes en sus trabajos? No se preocupen, mis queridos televidentes, porque hoy desentrañaremos juntos el misterio de los regímenes especiales laborales. Acompáñenme en este viaje fascinante, donde descubriremos qué son, para qué sirven y cómo benefician a miles de colombianos. Empecemos. Imaginen un rompecabezas gigante, mis queridos televidentes. Cada pieza representa un sector laboral en Colombia. Ahí tenemos la educación, la salud, la fuerza pública, el campo. Ahora bien, no todas las piezas son iguales, ¿verdad? Pues así ocurre con el trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo es el marco general, pero existen particularidades que requieren una atención especial. Para eso se crearon los regímenes especiales laborales, sistemas jurídicos que, como un sastre a medida, se ajustan a las necesidades de cada sector. ¿Y por qué es necesario esto? Porque las condiciones laborales no son iguales para un maestro que dedica su vida a formar mentes brillantes, que para un militar que arriesga su vida por la patria, o un médico que vela por nuestra salud. Cada labor tiene sus propias características, riesgos y exigencias. Por eso, necesitan leyes que los protejan y reconozcan su valiosa labor. Ahora que ya sabemos qué son, adentrémonos en este emocionante desfile donde conoceremos a los protagonistas, los diferentes regímenes especiales laborales que existen en Colombia. En primer lugar, con ustedes, los empleados públicos, maestros, policías, militares, jueces. Un aplauso para estos servidores incansables que dedican su vida al bienestar de la nación. Siguiendo con este emocionante desfile, tenemos al sector salud, esos ángeles de la guarda que con su conocimiento y entrega nos mantienen sanos. Un fuerte aplauso para ellos. Y no podemos olvidar a aquellos que con su trabajo silencioso sostienen la economía del país. Los trabajadores del campo, los mineros, los portuarios. Un aplauso para estos héroes anónimos. Y así, mis queridos televidentes, podríamos seguir horas y horas presentándoles a cada uno de estos regímenes, pero no queremos aburrirlos con tecnicismos. Lo importante es que sepan que existe una amplia gama de ellos, cada uno con sus propias características y beneficios. Para entender mejor este mundo fascinante, vamos a clasificar los regímenes especiales como si fueran categorías en un concurso de talentos. Primero, tenemos la categoría por sector, donde encontramos a los del sector público, como los funcionarios del Estado, y a los del sector privado, como los trabajadores domésticos. En segundo lugar, tenemos la categoría por naturaleza del trabajo, donde encontramos trabajos de alto riesgo como los militares o los mineros, trabajos que requieren formación especializada como los jueces o los docentes, y trabajos no estandarizados como el rural o el doméstico. Y finalmente, tenemos la categoría por cobertura especial, donde encontramos regímenes que ofrecen beneficios adicionales en pensión, prestaciones o protección, como el fuero sindical. ¿Ven cómo cada categoría tiene su propia chispa y particularidad? Así de diversos y ricos son los regímenes especiales laborales en Colombia. Ahora bien, mis queridos televidentes, hablemos de lo que realmente importa. ¿Para qué sirven estos regímenes especiales? En primer lugar, son como un traje a la medida para cada profesión, con normas que se ajustan a sus necesidades específicas. Segundo, promueven la equidad, asegurando condiciones dignas de trabajo, especialmente en labores que implican un mayor esfuerzo o riesgo. Tercero, brindan estabilidad laboral, con carreras profesionales y escalafones que permiten a los trabajadores crecer y desarrollarse dentro de su sector. Y cuarto, reconocen la labor de los trabajadores, brindándoles beneficios especiales como pensiones, bonificaciones, primas y acceso a sistemas de salud especializados. Capítulo 5. El origen de la historia. ¿Por qué existen los regímenes especiales? Detrás de cada ley, mis queridos televidentes, hay una historia fascinante. Los regímenes especiales no surgieron de la noche a la mañana, sino que son el resultado de luchas sociales, necesidades históricas y la evolución del mundo laboral. En primer lugar, nacieron para reconocer que no todos los trabajos son iguales. Un minero en las entrañas de la tierra enfrenta riesgos diferentes a un maestro en un aula de clase. Segundo, surgieron como una forma de compensar a aquellos que se enfrentan a riesgos físicos o emocionales en su trabajo, como los militares, los policías o el personal de salud. Tercero, son el fruto de la lucha de los sindicatos, que durante años han defendido los derechos de los trabajadores y han logrado importantes conquistas laborales. Y finalmente, existen para garantizar la eficiencia en sectores clave para el país, como la defensa, la educación o la salud. Capítulo 6. Las señas de identidad. Características clave.
Como en todo buen espectáculo, mis queridos televidentes, los regímenes especiales laborales tienen sus propias señas de identidad, características que los hacen únicos e inconfundibles. En primer lugar, cada régimen se rige por sus propias leyes, decretos o estatutos, como si fueran la constitución de su propio universo laboral. Segundo, establecen sus propias reglas del juego en cuanto a salarios, jornadas laborales, licencias y estabilidad laboral. Tercero, muchos de ellos ofrecen la posibilidad de desarrollar una carrera administrativa, con ascensos y oportunidades de crecimiento profesional. Y finalmente, cuentan con sus propios sistemas de salud y pensión, adaptados a las necesidades específicas de cada sector. Y para finalizar con broche de oro, mis queridos televidentes, hablemos de los beneficios que hacen brillar a los regímenes especiales laborales. En primer lugar, brindan mayor estabilidad laboral, lo que se traduce en tranquilidad y seguridad para el trabajador y su familia. Segundo, ofrecen mejores salarios y primas, un merecido reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los trabajadores. Tercero, en muchos casos, permiten acceder a la pensión de forma anticipada o en condiciones más favorables que el régimen general. Y finalmente, brindan acceso preferencial a servicios de salud, recreación y vivienda, mejorando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Capítulo final. Conociendo tus derechos, construyendo tu futuro. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, mis queridos televidentes. Esperamos que este viaje por el mundo de los regímenes especiales laborales les haya resultado útil e interesante. Recuerden que estos regímenes existen para proteger a quienes, con su trabajo, hacen posible que Colombia avance. Si usted pertenece a uno de estos sectores, infórmese bien sobre sus derechos. Es su derecho y nadie puede arrebatárselo. Porque conocer nuestros derechos es el primer paso para defenderlos y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Hasta la próxima. Ahora cambiamos de tono. El acoso sexual laboral es una realidad dolorosa. Es violencia y ocurre más de lo que imaginamos. Cuando alguien, desde una posición de poder o cercanía, impone comportamientos sexuales no deseados en el entorno laboral. ¿Sabe usted qué se entiende por acoso sexual en el ámbito laboral? Sí. Como por parte del empleador hacia el empleado, como morbosearlo o insinuarse hacia la persona que está laborando. Sí, pues es cuando una persona es acosada o pues obligada a hacer ciertas cosas por un puesto, por plata, o sí, como obligada a ciertas cosas, como que la usan. ¿Sabe usted que existen canales formales para denunciar acoso sexual en el trabajo? Sí. Sí, de algo me he enterado, pero no tengo claro cuáles son. Sí sé que hay, pero no sé qué canales son. ¿Cree usted que solo las mujeres pueden ser víctimas de acoso sexual en el trabajo? No. Rotundamente no. No, eso es todo, hombre, mujer. ¿Sabe qué obligaciones tienen las personas para prevenir el acoso sexual laboral? Sí. No. No, obligaciones así, no. No sé qué obligaciones tengan o qué ley tengan. ¿Conoce usted el protocolo contra el acoso sexual en su trabajo? No. Tampoco. No. No puedes denunciar, ¿no? ¿Piensa usted que el acoso sexual solo ocurre entre jefes y subordinados? No. Sí. ¿Está usted informado sobre las sanciones que puede recibir un acosador sexual? No. ¿Un acosador sexual? La cárcel, ¿no? Perfecto. ¿Le gustaría recibir capacitación o información sobre cómo prevenir y actuar ante el acoso sexual en el trabajo? Sí. Gracias. Claro que sí. Sí, claro, estaría buenísimo. Sí, deberían haber foros y documentos o cosas que a uno le instruyan a cómo manejar esa situación. Más del 65% de los colombianos no sabe qué hacer o a quién dirigirse cuando presencia un acto de acoso sexual laboral. Solo el 25% se ha quejado, pero solo el 15% ya ha colocado de manera correcta la respectiva denuncia.
Pilas con el acoso sexual. El Congreso aprobó una nueva ley que fortalece las sanciones por el acoso sexual que se presente en el ámbito laboral. Un experto nos explicará cuáles son los cambios que trae esta nueva norma. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del acoso sexual que se registra en muchas empresas del país, una práctica que es más común de lo que la gente cree, pero que muchas veces no se denuncia. Y ahora, escuche bien, hay una nueva ley que ya está en plena vigencia y que fortalece la lucha contra quienes hacen acoso sexual. Y para hablar del tema, saludo a un experto, es el doctor Vicente Umaña, socio de la firma de abogados Pose Herrera Ruiz. Doctor Umaña, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Henry, buenas noches. Muchas gracias por tenerme en su programa. A usted, doctor, muchísimas gracias. Estamos viendo aquí que se trata de la ley 2365 de 2024. No sé, doctor, si pudiéramos definir exactamente y a la luz de las normas qué se considera acoso sexual en el ámbito laboral. Bueno, Henry, el acoso sexual es un delito en Colombia desde hace muchos años y con esta ley lo que hacen es que incluyen esas conductas como parte del acoso que se puede dar en el ámbito laboral, más allá del acoso laboral que ya estaba definido. El acoso sexual fundamentalmente es toda conducta que implique la vulneración de la dignidad y los derechos humanos y sexuales de una persona en contra de su voluntad, y eso incluye diversidad de escenarios, incluye agresiones verbales, agresiones físicas, y que ponga en peligro la integridad sexual, el honor y la intimidad de las personas. En algunas ocasiones, cuando se hablaba de este tema, se decía que el acoso sexual se configuraba cuando era una conducta reiterada en contra de la persona, generalmente mujeres. Pero no sé si esta ley trae cambios en ese sentido, digamos, si ya no lo considera que tiene que ser necesariamente una actitud o un comportamiento reiterado. El acoso sexual no necesariamente tiene que ser reiterado y con esta norma lo que se busca es prevenir cualquier conducta repetitiva o no que se pueda dar en el ambiente laboral, no solamente entre los trabajadores de una empresa, sino también entre los prestadores de servicios o contratistas. Es decir, amplía la protección contra conductas de acoso sexual a otras personas no necesariamente empleados e impone, como veremos más adelante, algunas obligaciones a los empleadores en ese sentido. Claro, entiendo que, por ejemplo, practicantes, pasantes, lo que usted mencionaba, contratistas, prácticamente todas las personas que estén dentro de una empresa podrían ser víctimas de acoso sexual y a todas ellas hay que protegerlas, ¿verdad? Así es, pueden ser potenciales víctimas de acoso y todas son sujetos de protección, no solamente la protección de la que hablábamos que ya existe por tratarse de un delito, la protección del Estado, sino que el empleador debe buscar mecanismos, protocolos, políticas y acciones efectivas que eviten que esas conductas se presenten en el lugar de trabajo. Antes de hablar de esos protocolos, doctor Umaña, explíqueme por favor si el acoso sexual, algunos lo entienden así, se configura cuando es un jefe el que, digamos, comete estas conductas contra, digamos, una mujer o contra un subalterno. Pero, ¿es verdad, solamente se configura cuando es de un jefe hacia un subalterno o puede también darse en otros sentidos? Puede darse de manera transversal. En la definición penal del acoso sexual está específicamente mencionado el caso de jefe a subalterno, pero el acoso sexual puede ser entre compañeros de trabajo, jefes y subalternos, y como decíamos, contratistas, practicantes o cualquier persona que esté en el ambiente de trabajo y sea víctima por cualquier otro, no necesariamente el jefe. Debo suponer, doctor Umaña, que si ya hay varias normas que tipifican el acoso sexual y ahora sale una ley mucho más específica sobre el acoso sexual, es porque es un comportamiento que es bastante reiterado en las empresas, aun cuando muchas veces no se visibilice. Eso es cierto y como mencionaba usted, generalmente se da entre el jefe y el subalterno. Ya hay una norma de hace muchos años, la ley 1010 sobre acoso laboral, en la que podrían marcarse casos de acoso sexual. Sin embargo, con esta ley se trata de traer la conducta típica penal del acoso sexual en el Código Penal al ámbito laboral y se establece el acoso sexual como una de las formas de acosar en el trabajo de manera específica. Todo esto en línea pues con la protección de los derechos humanos, derechos íntimos y derechos sexuales de las personas en cualquier ámbito. Acoso sexual hay en Transmilenio, pero también hay en el trabajo. Y esta ley lo que busca es que se prevenga esa conducta en escenarios que no son tan públicos, tan expuestos como por ejemplo una oficina. Oye, doctor, hay muchas dudas en torno a cuando, digamos, un piropo trasciende ya al ámbito de un acoso sexual. ¿Es una línea muy delgada, es a veces difícil de definir? ¿O realmente un piropo, un simple piropo que a veces podríamos decir, entre comillas, puede convertirse ya o considerarse acoso sexual? Los piropos fueron muy tradicionales en Colombia y fueron ampliamente aceptados y nunca entendidos hace años, tal vez por falta de desarrollo legislativo y porque los tiempos cambian, como acoso sexual. Sin embargo, hoy hay piropos pasados de tono y no depende solamente de quien comete la conducta con un piropo pasado de tono ofensivo o agresivo, sino quien lo recibe. Todos somos distintos y todos interpretamos lo que nos dicen de manera distinta. Eso quiere decir que si hay un piropo y la persona, hombre o mujer receptora de ese piropo, se siente ofendida
o se vuelve una conducta permanente o un apodo que tenga connotación sexual, puede considerarse también una conducta de acoso verbal, acoso sexual verbal. Una de las, digamos, novedades que trae esta ley, según entiendo yo, es que establece o ordena crear unos protocolos para tratar estos temas dentro de las empresas, pero además que se prohíbe que la víctima de acoso sexual, quien ha denunciado, eventualmente sea despedida antes de cierto tiempo. ¿Cómo es que queda esto y por qué fue necesario poner ese término y esa prohibición? Esa protección de despido ya estaba dispuesta en la ley de acoso laboral, en la ley 1010, sin embargo la reafirman con esta norma, y lo que busca esa protección para que no los despidan dentro de los 6 meses siguientes al poner una queja, es justamente evitar las retaliaciones y que la gente tenga más libertad para denunciar. Y en estos protocolos, por ejemplo, imponen una obligación que todavía no está claro porque esto tendrá un desarrollo vía decretos o vía resoluciones del Ministerio del Trabajo. Se impone una obligación muy probablemente inclusive modificar el reglamento interno de trabajo, pero ya está clara la de tener una política y un protocolo de prevención y de acciones que debe tomar el empleador en caso de presentarse un acoso sexual en el sitio de trabajo. Y esto incluye no solamente la protección de las víctimas, sino las acciones para prevenir que eso siga ocurriendo. Permisos, que puedan trabajar remoto, que tengan la protección, orientar a la víctima, inclusive por parte del empleador, para que acuda, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación, si quiere poner en conocimiento de las autoridades penales o de la jurisdicción penal la conducta de acoso, y el empleador debe acompañar a las víctimas en ese proceso. Usted se acuerda que hace poco ha habido casos terribles, no de acoso, sino ya de homicidio en el sitio de trabajo. Eso probablemente empezó con un acoso. Este tipo de medidas hacen que el empleador sea un actor importante en toda esa burbuja de protección a las víctimas de acoso. Esa es una justamente de las novedades que trae esta ley, y es que abre la puerta para que, digamos, el tratamiento de un caso de acoso sexual en una empresa trascienda hacia instancias superiores como el Ministerio de Trabajo o la Fiscalía. ¿Cómo puede, doctor Umaña, una empresa evitar, digamos, ese ambiente propicio a veces para el acoso sexual y que es una de las, digamos, órdenes que da esta ley a las empresas? Yo creo que lo principal son entrenamientos, capacitación y sensibilización de los empleados, en el sentido de que las relaciones laborales, a mi juicio, deben ser lo más neutras posibles. Uno a la oficina o a la empresa o a la fábrica va a trabajar y debe ser respetuoso de las condiciones particulares, íntimas y personales de sus compañeros de trabajo, sus subalternos y sus jefes. Si uno logra que esa cultura permee en la organización y haya neutralidad en el trato, nosotros los latinos somos muy dados a los piropos, los apodos, ciertos comentarios que en el ambiente social son aceptables, no lo son ahora, y menos con esta ley nueva sobre el acoso sexual en el ámbito laboral, aceptables en el lugar de trabajo. Además de los protocolos que deben establecer, las revisiones que deben hacer, y hay un reporte que se debe hacer en un sistema centralizado sobre qué casos ha habido en el semestre en cada compañía. Entonces yo creo que es un llamado importante a los empleadores a involucrarse de manera activa en esta prevención. Una última pregunta, doctor. ¿Qué tarea es la que le ordena esta ley 2365 de 2024 sobre el acoso sexual al gobierno nacional para que busque erradicar esas prácticas de las empresas? El gobierno debe crear los sistemas de registro sobre los casos de acoso sexual y dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la norma deberá definir los elementos que no quedaron definidos en la ley y quiénes van a ser las autoridades competentes dependiendo del caso y la tipicidad del caso. En principio es el Ministerio de Trabajo y por supuesto la Fiscalía General de la Nación cuando trascienda. Pero habrá de pronto otras entidades que intervengan como el Ministerio de la Igualdad o como entidades regionales que deben propender por la protección de los derechos, como decía, íntimos, sexuales y personales de todos, incluidos los que ocurren en el trabajo. Doctor Vicente Umaña, muchísimas gracias, muy claras sus explicaciones, gracias por colaborarnos aquí en Signo Pesos para explicar esta nueva ley, muy amable. Al contrario, muchas gracias a usted, Henry, y muy buena noche. La nueva ley de acoso sexual que ya está rigiendo en Colombia, que tiene que ver con esa práctica en las empresas. No siempre es evidente, puede ser un comentario, una mirada insistente, un mensaje o una insinuación. Es cualquier comportamiento sexual no deseado que afecta la dignidad de quien lo sufre. Puede ser verbal, físico o incluso virtual. Comentarios sexuales, toques sin consentimientos, miradas invasivas, solicitudes de favores, cambio de ascensos. Si esto ocurre y genera incomodidad o temor, es acoso. Hoy, una valiente mujer decidió compartirnos un poco de su historia con la esperanza de que nadie más la sufra. ¿Recuerda usted cómo empezó todo? ¿Cuál fue la primera señal que le hizo sentir incómoda? ¿Qué tipo de comportamiento experimentó usted y cómo le afectó en ese momento? Yo trabajaba en una agencia de marketing y publicidad, era mi primer empleo formal y pues yo estaba muy feliz, contenta porque pues tenía muchas cosas para aprender, también podía crecer mucho profesionalmente, entonces pues me gustaba
y el ambiente al principio parecía dinámico, moderno, pero después me di cuenta que todo era como una fachada, porque a fin de cuentas muchas cosas suceden y nadie hace nada. Y la verdad me fui muy decepcionada de ahí. Todo comenzó con comentarios inocentes de mi jefe directo, que me veía bien con esa blusa, o me decía como, me encanta tu cabello, me decía cosas como, me encantan las mujeres como tú. Otras veces no era tan directo, pero sí decía como, digamos, bromas con sus compañeros, bueno, con el gerente y los demás. ¿Qué obstáculos encontró usted al intentar defenderse o buscar justicia? Cuando hablé con la de recursos humanos de mi empresa, que me dijo que no tenía pruebas suficientes y que prácticamente no me toma en serio, y solo dijo como, está exagerando prácticamente, en pocas palabras me dijo. También pues cuando decidí tomar mis redes sociales para hacer la denuncia pública, no faltan los comentarios machistas que dicen que por vestirse de X manera, o mujeres que también me insultan por mi tipo de cuerpo, que si soy bonita, que si soy fea, o que yo misma me lo busqué. Yo creo que el no tener ese apoyo, a veces ni siquiera de nuestro mismo género, es bastante complicado, además de posibles problemas con mi pareja. ¿Qué aprendió usted sobre sí misma a través de esta experiencia tan difícil? Es algo más frecuente de lo que uno piensa, de lo que uno imagina. A veces un simple comentario, una mirada, insinuaciones o amenazas de que si usted no hace tal cosa, yo no le pago lo que debe, o no le doy ese proyecto como me pasó a mí. Si usted no accede a tales cosas, tiene problemas. Yo creo que todos podemos llegar a pasar por eso, pero es importante saber que no lo merecemos y debemos actuar. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ahora ya como último punto me gustaría saber si hay algo que usted quisiera que más personas entendieran sobre el acoso sexual laboral. Yo sé que callada busqué la manera de desahogarse, por lo menos con una amiga o su persona de confianza, para que aliviane un poquito la carga emocional que conlleva este suceso. Y también infórmense, averigüen, asesórense sobre qué procedimientos deben seguir directamente en su empresa, quién lo defiende, quién lo ayuda. A mí en mi empresa nadie me ayudó, pero sé hoy en día que estaban obligados a hacerlo. Y si no lo hacen, están incumpliendo la ley. Haga respetarse, respete sus derechos, respete su cuerpo y no permita ninguna cosa que afecte o atente contra su integridad. Este testimonio representa a miles. El silencio es el mayor aliado del acosador. Nuestro experto en derecho penal nos contará cómo detectarlo, denunciarlo y también cuál es el precio a pagar de los victimarios. El acoso sexual es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal, Ley 599 del año 2000, en el artículo 210A, y se entiende como un delito que va en contravía de los derechos humanos, a la igualdad y al respeto en contra de la mujer, y aunque es un delito que trae una pena mínima, es algo que se tiene que tratar dentro de los manuales que tiene cada empresa para que este tipo de delitos no se presenten. ¿Cuáles son las conductas más comunes que podrían configurar este delito y cómo podemos diferenciarlas de otros tipos de acoso o conflictos laborales? Generalmente este es un delito que, aunque está tipificado como lo dijimos anteriormente, es un delito nuevo, ¿sí? A partir de una reforma que se le hizo al Código Penal en el año 2008, a través de la ley 1236, se puso como tal este nuevo artículo, que es el 210A, donde nos habla del acoso sexual. Anteriormente no se veía. Se dio por la cantidad de denuncias que se daban en el ámbito laboral, en donde una persona, aprovechándose de su condición de superioridad, generalmente, en contra de la mujer, pues realizaba actos abusivos en los cuales le pedía a la mujer favores sexuales a cambio. Puede ser ejemplo de un ascenso, puede ser de un aumento, o como muchas veces se dio en el ámbito de que si no accedían a de pronto conceder esos favores sexuales, las despedían. Teniendo claro el concepto, ¿qué requisitos o elementos deben estar presentes para que una situación se considere penalmente como acoso sexual en el trabajo? Bien, como todo delito, tienen que haber unos presupuestos procesales para que se pueda antijurídica, ¿sí? En el caso del acoso sexual, pues obviamente ya está tipificado como un delito en el código. La persona tiene que demostrar la condición de superioridad que la otra persona tenía en su cargo, ¿sí? Hablando directamente del tema laboral.
demostrar que el que la estaba acosando directamente era un jefe o un superior, porque si no, no sería un acoso sexual laboral, sino simplemente un acoso sexual. Entonces, si el compañero está instigando a la persona, generalmente no se va a configurar el acoso sexual. Dado que identificar el acoso es solo el primer paso, ¿qué recomienda usted que haga una víctima en cuanto perciba o confirme esta situación? Cuando perciba o confirme esta situación, la idea es que ponga una queja directamente ante su superior para que la conducta de esta persona cese. Si pese a la queja que pone y al llamamiento que se le puede hacer a este individuo para que cese este comportamiento no lo hacen, directamente que ponga la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Siguiendo con el procedimiento, ¿qué pasos debe seguir la víctima para denunciar penalmente el acoso sexual laboral y ante qué instancias debe hacerlo? Como cualquier delito, la idea es que cuando ya la persona haya tratado de parar esta situación de una forma pacífica y no cese, la idea es que directamente se dirija ante la Fiscalía. Para este tema de actos sexuales en contra de las mujeres ya hay una línea en la cual se puede comunicar directamente para tener primero como tal una guía y segundo como tal un acompañamiento para que puedan presentar la denuncia. Hablando de pruebas, ¿qué tipo de evidencias suelen ser útiles o necesarias para respaldar una denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral? Como en todos los delitos, mientras la persona pueda tener mayor sustento probatorio para hacer la denuncia, pues va a llevar a una buena investigación por parte de la Fiscalía. Si una persona no tiene este tipo de pruebas, va a ser que la Fiscalía, pues primero no le ponga cuidado a su denuncia, o segundo, si en algún momento inicia la investigación y no encuentra el suficiente sustento probatorio, archive esta investigación. Si la persona se ve enfrentada a una situación de estas y tiene pruebas, por ejemplo, documentales, como chat, conversaciones en donde la persona pues, le hace insinuaciones no apropiadas, le va a servir como prueba documental, o si tiene pruebas testimoniales en donde sus compañeros de trabajo o otras personas se den cuenta de esa conducta y le puedan servir como testigos dentro de la investigación y el proceso, pues va a tener un mayor material probatorio para que este delito salga adelante. En cuanto a las consecuencias, ¿cuáles son las sanciones penales que pueden enfrentar un agresor si se comprueba su responsabilidad? Es un delito que tiene unas penas mínimas, pero igualmente tiene unos agravantes. El delito está tipificado en el artículo 210, acoso sexual, 210A, y enfrenta penas de 1 a 3 años, aumentadas en una tercera parte de la mitad si se presenta algún agravante. Entonces, por ser un delito inferior, podríamos tener unas penas entre 2 a 5 años aproximadamente. Por ser un delito que no excede en su pena máxima a los 8 años, puede ser un delito que se pueda llevar a una conciliación, donde la persona pues primero pida disculpas, se someta a una terapia psicológica y, si es el caso, indemniza a la víctima para evitar la pena privativa de la libertad. Diría yo que ese es un caso muy grave, podría llegar al tema de la pena privativa de la libertad, o si es una persona que recurrentemente ha caído en este tipo de delitos. Pero generalmente es un tema que se puede llegar a conciliación, en donde con unas disculpas y una indemnización la persona pues, puede quedar libre. ¿Qué responsabilidades tienen las empresas o empleadores frente a un caso de acoso sexual dentro del entorno laboral? Actualmente, tanto las empresas como los empleadores tienen que tener una normatividad dentro del esquema laboral de su empresa para hacer que este tipo de delitos no se presenten. Unas charlas continuas en donde le explican tanto a los empleados como a los administradores o gerentes cómo pueden llegar a este tipo de comportamientos para que no pasen. Y estas charlas pues, son obligatorias actualmente de acuerdo a lo que nos indica la Ley 2365 del 2024, que nos habla de medidas que se deben adoptar en el ámbito laboral para que estas conductas no se presenten, incluyendo no solamente las empresas, sino instituciones públicas e instituciones educativas. Muchas gracias, doctor. Para concluir, nos gustaría que le comentaran a nuestros televidentes qué avances ha habido recientemente en la legislación penal con respecto al acoso sexual laboral y qué desafíos siguen pendientes desde su perspectiva profesional. La Ley 2365 del 2024 es el último aporte que le ha hecho el legislativo al tema del acoso sexual laboral. Esta ley pues, es nueva. Trae una serie de lineamientos que deben seguir las empresas, instituciones públicas, instituciones... El acoso no solo afecta a la víctima, daña equipos, instituciones y valores humanos. La organización tiene el deber de prevenirlo. El agresor puede ser despedido, sancionado o incluso ir a prisión. La ley es clara y debe cumplirse. El acoso sexual laboral es una vieja pena. Es una sombra que se extiende sobre las oficinas y fábricas colombianas. Ha persistido por generaciones, a menudo sin mencionarse, soportado en silencio. Esto no se trata simplemente de incomodidad. Es una profunda violación de la dignidad humana. Envenena el aire que la gente respira para ganarse la vida. En la Colombia de hoy, su relevancia es evidente. El problema persiste como un dolor sordo en el corazón de la fuerza laboral del país. Muchas almas han cargado su peso. Pocas se han atrevido a nombrarlo. Sin embargo, el tiempo del silencio está empezando a romperse bajo el peso de tanto dolor. Esta plaga se manifiesta de innumerables maneras insidiosas. A veces es un roce no deseado, una mirada que se detiene demasiado tiempo. A veces es un comentario, disfrazado de broma, que le quita a alguien su autoestima. Puede ser presión para reuniones fuera del trabajo, sugerencias cargadas de promesas tácitas o amenazas veladas.
Estas acciones pequeñas y grandes tejen un tapiz de miedo, transforman un lugar de trabajo en un campo de ansiedad. La productividad se marchita en tales condiciones. La simple alegría de una tarea bien hecha desaparece, reemplazada por una inquietud constante y corrosiva. Esto no es un asunto trivial, es una aflicción grave que deja cicatrices en las personas y debilita el espíritu colectivo de los lugares de trabajo. Ciertos grupos son más vulnerables a esta sombra. Las mujeres, muy a menudo, soportan la carga más pesada de esta atención no deseada. Los trabajadores jóvenes, que aún se están abriendo camino en el mundo profesional, pueden ser blancos fáciles. Aquellos con empleos precarios por temor a perder su sustento pueden sentir que no tienen más remedio que aguantar. Las dinámicas de poder casi siempre están sesgadas. El acosador con frecuencia ocupa una posición de autoridad, un rol destinado a la orientación y la protección. En cambio, este poder se tuerce, se transforma en una herramienta de coerción y abuso. Un lugar de trabajo debería ser un santuario de crecimiento profesional. Para muchos, se ha convertido en una fuente de temor diario y desesperación silenciosa. Sin embargo, incluso en las sombras más profundas se puede discernir un destello de cambio. Colombia no está condenada a repetir este ciclo eternamente. Una creciente conciencia está surgiendo en todo el país. Los susurros de un viejo dolor se están convirtiendo lenta pero seguramente en una voz colectiva que exige cambio. La lucha por la dignidad en el lugar de trabajo está cobrando impulso. Se están forjando nuevos instrumentos legales que ofrecen un escudo contra tales violaciones. La esperanza, aunque quizás tan delicada como una mariposa recién nacida, está empezando a volar. La lucha por crear espacios de respeto y seguridad no es solo una batalla legal. Es una lucha por el alma misma de la vida laboral del país, una promesa de un futuro donde el trabajo afirme, en lugar de disminuir, el valor humano. El año 2024 trajo la Ley 2365. Llegó como un decreto largamente esperado, prometiendo un cambio. Esta ley es un intento deliberado de confrontar el espectro persistente del acoso sexual. Su objetivo es prevenir tales actos. Busca proteger a quienes son atacados. Se esfuerza por proporcionar caminos claros para abordar estas violaciones. Su mandato se extiende tanto al bullicioso mundo laboral como al entorno formativo de las instituciones educativas. El alcance de esta ley pretende ser amplio. Su propósito es claro: alterar fundamentalmente el panorama de la interacción, ofreciendo protección tangible a quienes se han sentido vulnerables e ignorados durante mucho tiempo. Colombia, con esta ley, ha dado un paso significativo hacia la afirmación de la dignidad. Con este nuevo marco legal vienen nuevas y sustanciales obligaciones para los empleadores. Ya no pueden hacerse de la vista gorda. Ahora tienen la tarea de actualizar sus políticas internas con respecto al acoso. Estas políticas deben elaborarse con claridad y firmeza, sin dejar lugar a ambigüedades que tan a menudo protegen al perpetrador. Además, las empresas tienen el mandato de implementar programas de capacitación integrales. Todos los empleados, desde el nuevo hasta el ejecutivo más experimentado, deben comprender los límites de la conducta aceptable. Deben aprender qué constituye acoso. La ignorancia, ya sea fingida o real, ya no puede servir como excusa para un comportamiento dañino o negligencia institucional. La ley exige una postura proactiva. Las responsabilidades no terminan ahí. Los empleadores deben establecer mecanismos claros y accesibles para denunciar incidentes de acoso. Las víctimas deben saber, sin lugar a dudas, a dónde acudir. Deben tener confianza en que sus voces serán escuchadas y sus reclamos tratados con la seriedad que merecen. La ley obliga a los empleadores a responder a estas quejas. Esta respuesta debe ser rápida, debe ser justa, debe ser exhaustiva. Las meras palabras no bastarán. La esencia de la Ley 2365 es el cultivo de una cultura de responsabilidad, donde las acciones tienen consecuencias y la seguridad es primordial. Esto representa un cambio profundo con respecto a las normas del pasado. Las implicaciones de la Ley 2365 son de gran alcance. Esto no es simplemente un conjunto de recomendaciones escritas en papel. Es una ley diseñada pensando en su aplicación. Los empleadores que no cumplan con estos nuevos estándares, que descuiden sus deberes de proteger a su fuerza laboral, enfrentarán consecuencias tangibles. La legislación busca trasladar la pesada carga de lidiar con el acoso. Busca quitarla de los hombros de la víctima aislada y colocarla directamente sobre la institución. El objetivo es hacer que los lugares de trabajo sean intrínsecamente más seguros, no por casualidad, sino por diseño deliberado. Eventos como el seminario de Holland and Knight en Bogotá, realizado el 20 de septiembre de 2024, sirven para iluminar estas nuevas responsabilidades, guiando a los empleadores hacia el cumplimiento y, lo que es más importante, hacia el fomento de entornos genuinamente respetuosos. Las instituciones deben hacer más con urgencia para generar esta confianza y demostrar un compromiso genuino. La promulgación de la Ley 2365 en Colombia es una base crucial, una declaración de intenciones.
Sin embargo, las leyes, aunque esenciales, no son soluciones solitarias. Es necesaria una profunda transformación cultural. Las empresas y organizaciones deben cultivar proactivamente entornos donde el respeto no sea negociable. Los programas de capacitación deben ser más que una formalidad, deben ser significativos, atractivos y continuos. Los canales de denuncia no solo deben existir, sino que deben percibirse como seguros, confidenciales y efectivos. Colombia, y de hecho la región latinoamericana en general, enfrenta un viaje largo y arduo hacia la erradicación del acoso sexual laboral. Sin embargo, el viaje ha comenzado sin lugar a dudas. Cada política sólida implementada, cada sesión de capacitación efectiva realizada y cada resolución justa lograda trae una renovada sensación de esperanza. Las sombras pueden retroceder. Un nuevo amanecer, caracterizado por la dignidad y la seguridad, es realmente posible. En Colombia, el trabajo digno no es un privilegio, es un derecho. Y donde hay derechos, también hay deberes. Conocerlos y defenderlos es tarea de todos. Gracias por acompañarnos. Esto fue La Voz del Trabajo. Hasta la próxima. Toma uno.